Imaginemos que el profeta Jonás centrase su predicación en la misericordia de Dios. ¿Cuál sería el resultado? Muy queridos amigos, Salve María. Bienvenidos una vez más para meditar un poco al respecto de la liturgia de este tercer domingo del tiempo ordinario. Ella nos propone en la primera lectura la historia, una parte de la historia del profeta Jonás. Cuando él va y hace su predicación en Nínive, los ninivitas atienden el apelo y cambian de vida, haciendo penitencia. En la segunda lectura, San Pablo nos enseña el desapego incluso de cosas legítimas, vivir como si no estuviésemos gozando del mundo, para que cuando Dios nos pide una renuncia seamos capaces de hacerla. Y en el Evangelio, nada más y nada menos que nuestro Señor llama a 4 apóstoles, a 4 pescadores a ser pescadores de hombres. ¿Está bien? ¿Qué mensaje nos trae la liturgia del día de hoy? En la primera lectura imaginemos un Jonás distinto, o un Jonás con una predicación distinta. Jonás sabía, y si vamos a ver más adelante la historia del profeta Jonás, él como que le recrimina a Dios y le dice: yo sabía que tú eras bondadoso y que al final de cuentas te ibas a portar bien con él. Me hiciste perder tiempo haciendo esta predicación porque no los castigaste. Él, en función de eso, podría haber llegado a Nínive y haber hablado al respecto de la misericordia de Dios, de cómo Dios quiere nuestra salvación y de cómo Dios quiere llevarnos a todos al cielo. ¿Cuál sería la reacción de los ninivitas? Pues muy seguramente sería contraria a la que se dio si no Dios la hubiese usado. Sería el ellos quedar tranquilos por la misericordia de Dios, seguir pecando como lo estaban haciendo, porque al final de cuentas Dios era misericordioso. Dios quiso necesitar de la predicación de Jonás al respecto de su justicia para que ellos, por miedo a la sentencia divina, hiciesen penitencia y cambiasen de vida, que aquí está el punto. Dios quería ese cambio de vida para poder cambiar la sentencia, para poder dar ese perdón. Para eso fue necesario una predicación al respecto de la justicia de Dios, de un castigo que era inminente. En el Evangelio vemos una renuncia distinta que pide Dios. Para los ninivitas renuncia a las cosas ilegítimas. Para los apóstoles le pidió renuncia de cosas legítimas. Era bueno ser pescador. ¿Qué tiene de malo ser pescador? ¿Qué tiene de malo trabajar con su padre? Entre tanto, ellos, en el atender el llamado de Dios, de seguir esa vocación, tuvieron que hacer renuncia a muchas cosas de orden legítimo que ellos podrían hacer sin ningún problema, pero estaba en la voluntad de Dios al respecto de la vida de cada uno de ellos una misión superior, y es que ellos fuesen pescadores de hombres. Los estaba llamando a ese apostolado tan importante. En la segunda lectura, San Pablo nos quiere como que adiestrar en esta arte de estar listos a atender la voluntad de Dios. Mismo nosotros, gozando de cosas legítimas de orden temporal, vivamos como si no gozásemos de ellas, en el sentido de que seamos capaces de renunciar a ellas en el momento que Dios nos pida. Esto nos estaría adiestrando no solo para renunciar a cosas legítimas, sino también a las cosas ilegítimas. Estaríamos listos para ser muy rápidos en atender, delicados en escuchar, prontos en obedecer la voluntad de Dios que se manifiesta de alguna manera en nuestras vidas. En el Salmo se eleva una súplica súper importante. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Que Dios nos enseñe realmente a cumplir su voluntad en nuestras vidas. Sor Josefa Menéndez, y con esta idea termino, ya cuando estaba en el lecho de su muerte, sufría muchísimo, corporalmente hablando, espiritualmente hablando también, pasaba por muchas pruebas interiores, pero corporalmente sentía todo tipo de dolor en su cuerpo, y llegó el demonio y le ofreció el restablecimiento total de su salud, con tal de que ella negase todo lo que Dios le daba. Todas esas revelaciones, esas comunicaciones que Dios le había mostrado, que Dios le había dado.
Y en determinado momento ella empezó a sentirse totalmente sana, ningún dolor, ninguna molestia. ¿Qué hizo ella? Rechazó ese estado de salud, rechazó ese bienestar porque sabía que Dios en su divina voluntad quería que ella pasase por todos esos padecimientos. Una heroína, una santa mujer que supo atender la voluntad de Dios. Pidámosle a Nuestra Señora que sea el instrumento que Dios use para instruirnos en sus caminos y en sus sendas, para que seamos supremamente obedientes, marialmente obedientes a la voluntad de Dios. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Salve María.